Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente. Les habla Facundo Zuna, pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios. Y es un gusto poder estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes, o al menos esta humilde reflexión, esta porción bíblica, para que del otro lado, en esta cuarentena, puedan recibir el consejo del Señor. Les quería agradecer primeramente a todos los hermanos y aún también los que no son parte del Ministerio Casa de Dios, que siempre están enviando mensajes, me piden a veces los videos, o cómo poder obtenerlos. Agradecido porque la palabra de Dios es a la cual debemos darle loor, ¿no? A la cual debemos estar atentos como antorcha que alumbra, ¿no? En lugares oscuros. Dios puso una palabra en mi corazón y quiero compartírsela. Quiero hablarle al corazón del Ministerio Casa de Dios. La palabra del Señor nos enseña en el Salmo 133. Hay una palabra muy hermosa y que es el deseo y está en el corazón del Señor de que esto acontezca. Dice la palabra de Dios en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. La palabra del Señor nos enseña la inspiración de David por el Espíritu Santo fue la siguiente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos como juntos y en armonía. Prácticamente en Argentina se está dando la oportunidad de poder salir un poco más de esta cuarentena que nos tenía adentro de nuestros hogares, y por el Espíritu Santo podía observar de que muchos están visitando. Algunos están visitando a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, a sus hermanas, algún amigo o alguna amiga, siempre no cumpliendo el protocolo que corresponde. Y me parece bárbaro, pero lo que yo les quiero aconsejar es que no nos olvidemos que nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo caminando. Nos reunimos en un lugar idílico. Por ejemplo, la iglesia se reúne en un lugar idílico donde tenemos el nombre Ministerio Casa de Dios y estamos registrados como iglesia. Pero bíblicamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. Son aquellos que se arrepintieron de sus pecados y recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y caminan una vida, en este caso, junto a la palabra del Señor, junto al consejo del Señor y junto al cuerpo de Cristo. Entonces usted nunca se debe olvidar de que es la iglesia caminando. Donde usted esté, donde usted visite, donde usted vaya, usted es la iglesia caminando. Y hay una preocupación en mi corazón porque a veces se desvirtúa el concepto de una visita. Uno puede ir a visitar o uno puede reunirse como familia, pero uno nunca se tiene que olvidar de que usted o es un hijo de Dios, o al menos usted está dando testimonio en un lugar dentro del cuerpo de Cristo, sea ministrando la palabra de Dios, sea alabando al Señor, llevando un ministerio de alabanza adelante, sea un diaconado, sea lo que fuera. Usted es una hija y usted es un hijo de Dios, y usted nunca tiene que perder de vista ese objetivo. Para nosotros no caer en el error y terminar olvidándonos, discúlpenme este sarcasmo, olvidándonos de que somos hijos de Dios. Nosotros siempre tenemos que saber de que debemos movernos escrituralmente. Nosotros debemos hacer conforme a la palabra del Señor. Jesús habló en Mateos, en un momento el Señor habla
y enseña un principio que es fundamental, y más que un principio, un fundamento que es fundamental. En Mateo capítulo 7, Jesús enseña y dice lo siguiente. En Mateo capítulo 7, versículo 24. Quisiera, pues, dice lo siguiente: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús habla de que la palabra de Dios es el cimiento de nuestra vida espiritual. Si nosotros fundamentamos nuestras vidas sobre la palabra de Dios, cuando vengan las pruebas, por ejemplo, desciendan las lluvias, los ríos, los vientos y golpeen contra aquella casa, está hablando de las pruebas que quieran venir, de las enseñanzas incorrectas o etcétera, de la doctrina incorrecta que puedan venir, nosotros siempre estamos arraigados en la palabra del Señor, siempre nos vamos a conducir conforme a esa palabra. El problema es que a veces nos olvidamos. Y yo tengo una inquietud porque en mi espíritu entiendo de que muchos se juntan y lo que menos hacen es buscar al Señor, o al menos hablar del Señor, darle la gloria al Señor. La palabra del Señor habla en Colosenses, la palabra de Dios nos enseña en Colosenses un principio fundamental que nosotros debemos tener claro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una vida fructífera espiritualmente hablando, para que nosotros nos podamos gozar y alegrar en el Señor. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 16 lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, la abundancia de nuestros corazones tiene que ser la palabra de Dios. El cimiento tiene que ser su palabra. Por ende, si yo estoy cimentado en la palabra de Dios, si abundan en mi corazón la palabra de Dios, cuando yo vaya a visitar a mi mamá, cuando yo vaya a visitar a mi papá, cuando yo vaya a visitar a mi hermano, a mi hermana, cuando yo vaya a visitar a un hermano, una hermana que está en otro lugar, hermanos, va a abundar la palabra del Señor y no nos vamos a desviar del contexto en este principio fundamental bíblico. ¿Saben por qué? Porque a veces un mate va, un mate viene, una comilona va, una comilona viene, y nos ponemos a hablar cosas que no tienen nada que ver. Hablamos sandeces y hablamos a veces de los hermanos o hablamos de las hermanas, y eso es porque nos falta madurez, porque falta el amor del Señor en nuestros corazones, falta el amor del Señor en nuestro corazón. Y lo más triste de todo esto es que no agarran la Biblia en toda la semana y después se quieren hacer eruditos de la palabra de Dios y quieren pegarle a las personas con la palabra de Dios, diciendo la palabra del Señor dice, cuando ni ustedes mismos ponen por obra el consejo del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Está mal juntarnos? No. Cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos
y en armonía. Es hermoso que la iglesia del Señor Jesucristo pueda sentarse como familia y poderse comer un buen asadito, recordar el día que nació un hermano, una hermana, recordar un momento, un aniversario. No está mal en familia compartir, o quizás cumpliendo el protocolo como algunos están haciendo, salen a visitar y comparte con sus familiares, pero el tema es ¿qué estás hablando? ¿Por qué te tenés que poner en el lugar de pastor o de pastora cuando no tenés ese derecho? ¿Por qué tenés que aconsejar a tu mamá o a tu papá que vaya o no vaya a la iglesia? ¿Por qué tenés que aconsejar a tus hermanos que hagan tal o cual cosa cuando vos no tenés la autoridad delegada por el ministerio para realizarlo? Entonces, a veces nosotros visitamos y perdemos el objetivo. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos entender que hay un orden espiritual. Y usted no se puede estar hablando porque la Biblia dice, porque usted puede estar diciendo algo que ni usted hace, ni usted vive. Usted dice yo estoy orando y no ora. Usted dice yo estoy leyendo la palabra y no la lee. Usted está diciendo un montón de cosas y después se conduce fuera del temor del Señor. Entonces debemos entender de que debemos estar llenos de la palabra del Señor, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, que more, que haga morada en nosotros el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo la palabra de Dios sea como perfume para los que oyen lo que podemos llegar a aconsejar o hablar. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado cuando nos juntamos como iglesia, porque podemos estar entristeciendo al Espíritu Santo con nuestras palabras, o tomando lugares que no nos corresponden, o aconsejando cuando a nosotros no se nos ha dado ese lugar para aconsejar a nadie. Miren, en 1 Corintios el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios capítulo 11. En el versículo 2 le habla a las mujeres, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. El apóstol decía, yo alabo, doy gracias a Dios, alabo el nombre del Señor, porque ustedes, las instrucciones que yo le di, aquello que yo le enseñé, ustedes lo están poniendo por obra. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, está bien, ustedes están llevando mis instrucciones, está bien de que ustedes hagan lo que yo les digo, pero no se olviden del orden de autoridad. Primero Dios, Cristo, en este caso el varón y luego la mujer. Hay un orden de autoridad. Eso es lo que le decía el apóstol Pablo a la iglesia. Y bueno, y después les habla y le dice, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Hablaba de algo cultural sobre el pueblo hebreo, porque si el marido no se cubre, se cubre a la mujer y demás. ¿Por qué? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, y continúa. Pero llega un momento en que el apóstol Pablo llega al versículo 17 y les dice lo siguiente: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. O sea, les alabo, hermano, porque en todos acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como las entrego. O sea, yo por esto les alabo. Pero en el versículo 17 les dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, no se juntan para lo bueno. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diréis? ¿O alabaré? En esto no los alabo. O sea, la iglesia se juntaba en los hogares y terminaban haciendo cualquier cosa. Algunas mujeres iban, se juntaban, se ponían a hablar de uno, se ponían a hablar de otro, se ponían a hablar de los hermanos, de las hermanas,
Y algunos varones que hacían, mientras que la mujer hablaba, ellos tomaban vino, y eso no es la iglesia del Señor. Eso no es juntarse para darle la gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros salimos a hacer una visita, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Saciar nuestra carne? ¿O realmente dar loor y dar razón de nuestra fe? Dar a conocer el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque el apóstol no alababa a la iglesia por esto. O sea, si se juntaban para sacarle el cuero a uno, al otro, para emborracharse, para tomar lugares incorrectos. Entonces el apóstol dijo, mirá, esto no es la cena del Señor, esto no es una mesa de un hijo de Dios o de una hija de Dios. O sea, ¿qué está mal visitar, hermano? Cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es hermoso que podamos estar juntos. Es hermoso que podamos ir a visitar a nuestro papá, a nuestra mamá, juntarnos con nuestros hijos. Pero cuidado con lo que hablamos, porque hay algunos que están puestos en autoridad y hablan mal, hablan descalificando al hombre de Dios como si fuera su hermano. Como si fuera su hermano, este se enojó, este se rió, este tal cosa. Ustedes están locos, pueblo loco e ignorantes son. Ustedes tienen que tener cuidado porque ustedes hablan muchas veces de hombres y de mujeres que están puestos en autoridad y el Señor les puede llamar la atención. Entonces cuando nos juntamos, cuando visitamos, cuando vamos y honramos el cumpleaños de un hermano, de una hermana, honramos algún aniversario o algún encuentro en particular, hermanos, nunca se pierda esta esencia. El fundamento tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que abundar en medio de nosotros y debemos estar juntos y en armonía. Esto es lo que quiere el Señor. Miren, si nosotros hacemos esto, somos buenos siervos y son buenas siervas del Señor Jesucristo. Pero si ustedes se juntan y se ponen a hablar de bueyes perdidos y no buscan al Señor, les quiero decir que perdieron el objetivo. Hermanos, hay gente que tiene determinado tal día ir a la casa de. Dice, yo todos los martes voy a la casa de, todos los miércoles voy a la casa de, todos los lunes, todos los jueves, en fin, voy a la casa de. Pero ¿a qué vas a la casa de? ¿Buscás a Dios a la casa de? Acá hay un hermano que enseñó una vez la palabra del Señor y el hermano nos decía que la palabra del Señor dice que no debemos embriagarnos con vino, en el cual hay disolución. Que debíamos ser, antes de esto, ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. Y el hermano nos decía que muchas veces no tenemos vino en la mesa, pero tenemos un mate. Y un mate va, un mate viene, y comandás, y que a la iglesia, y que se abre, y que no se abre, y que hay que hacer esto, y que hay que hacer el otro, y que cuidate, y ya le ponemos temor a la otra persona, hermanos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Si usted cumple el protocolo de higiene, ¿a quién le tiene que tener miedo? Busque al Señor, como para ir a juntarse y comer y estar, y no sabés ni lo que hizo tu hermana, ni con quién anduvo tu hermano, y quién visitó a tu familia, y vos vas y comés, y ahí no cumplís el protocolo. Ahí no decís, no hay que ir, pero sí a la iglesia. Entonces, a veces nos juntamos, y no nos juntamos para bien. Miren, la palabra del Señor nos habla en el Salmo 50, lo siguiente, en el versículo 16 dice lo siguiente. Salmos, capítulo 50, versículo 16 en adelante dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu lengua? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Fíjense en qué palabra, ¿verdad? Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mi ley? O sea, ¿qué tenés que hablar de mi palabra? Y que tomar mi pacto en tu boca y decir que Jesucristo murió y resucitó si no vivís la palabra de Dios. Dice, pues tú aborreces la corrección. Cuando se te llama la atención, te enojás. Cuando se te dice la verdad, te enojás. Querés vivir como a vos te parece. Y dice, y echa a tu espalda mis palabras. O sea, no me interesan, las dejo pasar de largo. ¿Qué te pones en erudito de la palabra, en el papá bueno, en el hombre de autoridad, si no vivís para Dios, varón? No querés honrar a Dios con tu vida, no querés honrar a Dios con tus bienes, no querés honrar a Dios con tus manos, no querés hacer nada. Hermana,
¿Qué te pones a hablar del Señor si no querés hacer la voluntad de Dios? Estás escondida como si fuera, en este caso, una tortuga en tu rebeldía, en tu disolución, en tu conflicto, en tu mal hablar. Entonces, primero, lo primero que nosotros debemos entender, que la palabra de Dios primero tiene que ser vida en nosotros. Primero tiene que ser una en nosotros para poder acompañar en el consejo a otras personas. Pero si vos hablas de todo el mundo, si a vos te molesta todo lo que se dice, te comprometés y no cumplís. Hablás que voy a hacer y no haces. Tenés que ir a visitar y no lo haces. Lo que haces es todo por los sentimientos. Y no, nosotros tenemos que hacer conforme a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo, la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No hacia los malos, dice la palabra. Pero si nosotros realmente estamos fundamentados en la palabra, abunda la palabra del Señor en nuestros corazones, entonces sí, mi hermano, y nos juntamos. Entonces, cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero si vos sos malo, tenés mal corazón, no querés amar a Dios, menos vas a amar a tu prójimo. Entonces, pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mi ley? O sea, ¿qué te tenés que poner a hablar del Señor? El Señor dice, si vos no vivís para Dios, estás haciendo las cosas mal. Y luego dice, y que tomar mi pacto en su boca, es decir, el sacrificio del Señor dice. Nosotros tenemos que entender que Cristo murió por nosotros y nos ama. Y nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones y somos parte del cuerpo de Cristo y caminamos en ese poder sobrenatural del Señor. Fuimos escogidos por el Señor, estamos llevando un ministerio adelante, pero yo estoy hablando que hay gente que no tiene nada que ver con el Señor y nosotros nos ponemos a hablar sandeces y la gente nos observa. Y a veces la gente termina hablando de la palabra de Dios cuando no entienden nada, ni de la Biblia ni del sacrificio de Jesucristo. Es más, para las Pascuas trae un huevo a su hijo. Tenemos que abrir nuestra cabeza. Tenemos que despertarnos, iglesia. No podemos estar agarrando las perlas y tirándoselas a los chanchos. Mientras que usted va a visitar, están tomando, se están emborrachando. Eso no es la iglesia del Señor, discúlpenme. Entonces, a esos lugares te gusta ir, te sentís mal porque no podés estar más tiempos en esos lugares. Si vos querés visitar para bien, andá en un momento que no se junte la gente para hacer lo malo. Tenemos que entender que nosotros donde vayamos somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y si nosotros vivimos para Dios, debemos saber que debemos estar cimentados en su palabra y que la palabra de Dios debe abundar en nosotros, pero debemos juntarnos para lo bueno, para lo que alaba al Señor, no para lo que no le da la gloria al Señor. Miren lo que dice en este caso, ahí mismo en el Salmo 50. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y a veces pasa eso. Se juntan los hermanos para sacarle mano al hermano o a la hermana que no está, o a la hija o al hijo que no está. Y no debe ser así. Si usted va a visitar a su mamá, vaya a pasar un buen momento, vaya, ore con ella, ore, fíjese si tiene alguna necesidad. Fíjese si su hermana tiene alguna necesidad, si su hermano tiene alguna necesidad. Si usted habla de su hermana, hable a ver si come, no come, si cómo la está llevando en esta cuarentena. Si usted habla de su hermano, fíjese si su hermano necesita una mano o no. No vaya a hablar cosas que no tengan que hablar. Dice, toman asiento y hablan contra su hermano y contra el hijo de su madre, ponen infamia. Y no es así. Si vos te sentás, vos tenés que sentarte a darle hora a la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Nosotros tenemos que chequear qué es lo que hacemos. No es todo gloria a Dios y alabanza. No es todo aleluya y gloria a Dios. Hermanos, quiero ayudarles con esta palabra. Quiero que nosotros entendamos
que el Espíritu Santo habita en medio de su iglesia. Y nosotros debemos tener cuidado con lo que hablamos. Cuidado cuando nos juntamos como familia, como cuerpo en Cristo. Cuidado. Uno puede bromear, nosotros con los hermanos somos de bromear cuando venimos a trabajar en la iglesia, porque les voy a decir algo, siempre estuvimos orando y clamando en toda esta cuarentena y poniendo nuestra mano en el arado, en las posibilidades que nos daban. Pero hay algunos que nunca salieron de sus hogares y cuando salen se ponen a hablar de cosas que ni saben. El pastor dijo, cuando el pastor no dijo. No, porque hay que hacer tal cosa, cuando la autoridad no dijo que se debía hacer. Entonces tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado. Cuidado cuando se juntan, mi hermano, porque usted puede tener una buena intención, un buen corazón. Y usted quizás quiere ir y honrar pero a veces el contexto en el cual usted está no es bueno y Dios no lo quiere y Dios no la quiere en ese lugar. Si usted considera que se van a juntar todos a tomar, a hablar de bueyes perdidos, etc., porque a veces hay lugares donde se juntan la iglesia, pero también se junta gente que no conoce a Dios. ¿Me entienden? En vez de la iglesia gobernar, ¿no? Y que muchos puedan recibir el amor del Señor, gobiernan los que no tienen a Cristo. Y están tomando y mirándole la cola a la hermana, a la otra persona, tomando y hablando de cosas muy feas, hablando palabras muy feas, o que uno es mejor y más fuerte que el otro. ¿Y la iglesia dónde está? La iglesia es sal y luz. La iglesia está en esos lugares, se juntan, pero tiene que dar a conocer a Cristo. Entonces, cuando se juntan en esos lugares, no vayas. Anda en otro momento donde vos podés, con ese corazón que tenés y esa buena intención que vos tenés, consumir de tu papá, de tu mamá, lo bueno que es la palabra del Señor. Dar lo bueno que es la palabra del Señor, para que puedas consumir de Dios y puedas dar del Señor. ¿Para qué? Para que lo torcido, no te saque del camino, para que lo cojo no te saque del camino, sino para que vos puedas tener esa cordura y ese testimonio que necesita el Señor, porque si vos profetizás, si vos hablas de parte del Señor, el Señor necesita que te cuides, necesita que te cuides donde te conducís, con quién hablás, con quién pasás tiempo, con quién hablas. O sea, si le va a dar la gloria a Dios el juntarte, si le va a dar la gloria a Dios, eso tiene que ser el objetivo. Miren lo que es, por ejemplo, me vino ahora a la mente una persona que visita. Miren, Hechos de los Apóstoles, vamos a ir todo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. En Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículo 32 dice lo siguiente. Vamos a buscarlo, acá está. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Fíjense lo que hace una visita de un siervo o de una sierva de Dios. Usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, usted es un profeta de Dios, una profeta de Dios, usted es una alabancista de Dios, usted es una alabancista del Señor, usted es una diaconisa del Señor, usted es un diácono del Señor, usted es un anciano del Señor, usted es una anciana del Señor. Fíjese lo que hace una visita, mi hermano. Lleva bendición, lleva milagro, lleva sanidad, levanta la palabra en alto. Fíjense en lo que hizo Pedro, fue a visitar a los hermanos y nada que ver, acá no estaban tomando, no se estaban peleando, no estaban cuereando a nadie, las serpientes antiguas, no había nada de esas cosas. Acá estaba la gloria de Dios, porque este varón caminaba cimentado en la palabra de Dios, lleno de la palabra de Dios, donde iba acontecía el milagro, y donde vos vayas tienen que acontecer milagros, la luz y la sal, tiene que ser el testimonio en ese hogar que vas, dar a conocer a Cristo, no que estén mirando otras cosas que no tienen que ver de vos, sino la palabra de Cristo, la abundancia de Dios. Así que, hermanos, quiero animarles que si nos juntamos o tenemos esos tiempos donde comemos, que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones, que podamos estar cimentados en la palabra de Dios,
para que cualquier viento y doctrina no nos aparte, para cualquier corriente de este mundo nos envuelva. Sea sabio, sea sabio. No es que el pastor sea malo, no es que el pastor sea injusto, no es que sos una esclava o un esclavo, sino que el Espíritu Santo habla y dice, cuidado cuando te juntás como iglesia, cuidado cuando te juntás vas a la casa de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, cuidado, habla de la palabra de Dios. Amado Dios, bendigo a tu iglesia, Dios. Pido, Señor, que levantes el corazón de tus hijos, Padre, para que todos juntos, Señor, podamos entender que nuestro vivir es Cristo, Señor, y nuestro morir es ganancia. Dios les bendiga mucho.